Les voy a hablar de lo que es el proyecto La Poesía del Sazón Aguascalientense, el cual se pudo desarrollar gracias al Programa de Desarrollo Cultural para la Atención a Públicos Específicos en la emisión 2019 a través del Instituto Cultural de Aguascalientes. Este proyecto se trata más que nada de trabajar sobre todo en la cuestión del arte culinario, considerado como poiesis o creación, de la cual se trata sobre todo de rescatar lo que es al individuo que produce estos alimentos. El proyecto tiene como principal objetivo hablar sobre la comida tradicional como detonante a partir de la memoria, en la cual lo que es la preparación de los alimentos funge como una experimentación y a la vez también como una transformación de los seres humanos. En este sentido se habla pues de una poiesis en la cual las personas están sometidas a ciertas situaciones, a ciertas experiencias, a ciertas condiciones, a un contexto que determina entonces la manera en cómo crean los alimentos y cómo es que a partir de esto logran cierta sazón en sus alimentos. De ahí pues que no se considere la creación, por ejemplo, de un recetario como solamente una transmisión de ingredientes, sino también como una transmisión de experiencia de vida. Este proyecto fue aprobado precisamente por eso, sobre todo porque la propuesta era trabajarlo con personas de la tercera edad, en la cual se les daría un taller de literatura para poder afinar un poco la creación de textos literarios a partir de la poesía, del relato, de lo que es la historia oral. También se trabajó con las personas de la tercera edad para poder detonar la memoria a partir de esta presentación de recetas. Y por último, que pudieran escribir estos textos literarios para entonces poder dejar una huella que se consolidara en un libro. También se hicieron muestras de grabaciones, tanto audiovisuales como también simplemente audios, en el caso de las personas que no sabían leer y escribir, y entonces con esto se armó toda una memoria, por decirlo así, de recetas de diferentes municipios. En este caso participaron lo que fue Tepesalá, Cocío, El Llano, Aguascalientes y por último también las adjuntas en asientos. Para poder seguir trabajando con ellos, la determinación de los municipios fue la siguiente. En primero se pensó en aquellos municipios que no tuvieran una proyección, tanto en turismo como también en la cuestión de gastronomía. Para esto se realizó una investigación en el cual se pudo comprobar que efectivamente estos municipios necesitaban más visibilización y por eso es que se pensó en trabajar con ellos. La otra característica también que tenemos con respecto a esta selección geográfica es que son puntos alejados de Aguascalientes y por lo tanto la manera de hacer estos alimentos tiene que ver con lo que tenían al alcance de su mano, ¿no? En este caso el contexto mismo permite que trabajen mucho con raíces, con especias, con nopales, con tomate, lo cual también hace algo muy interesante porque las recetas que se hacen de manera cotidiana, pues entonces obtienen un sabor diferente. En este caso, pues los municipios que participaron aportaron bastante a lo que es el proyecto y sobre todo también tomando en cuenta que lo que se tenía que obtener no era solo las recetas de alimentos que se preparaban, sino también lo que eran las experiencias de un pasado que nos permitiera también comprender un poco sobre la cultura, que aportara conocimientos y que también pudiéramos nosotros conocer las formas de vida que se viven en estos lugares. Para esto se trabajó en 3 etapas. La primera que fue una de preproducción, donde se realizó una convocatoria en la cual se logró hacer conecte sobre todo con los coordinadores de las Casas de la Cultura, que nos apoyaron para hacer el enlace con los diferentes clubes de la tercera edad, sobre todo de las instituciones como DIF. También pudimos encontrar a otras personas aquí en Aguascalientes que estuvieron interesadas en el proyecto y con las cuales se pudieron trabajar. Y también con personas interesadas en otros lugares, en este caso pues simplemente Venaderos, que aunque no estaba contemplado dentro del proyecto, pues al momento de enterarse de lo que estábamos haciendo decidió participar, sobre todo con 2 personas con las que estuvimos trabajando. La siguiente fase fue la de producción, en la cual se les dio a conocer cuál era el proyecto, que se trataba sobre todo de armar un recetario
donde no solamente se hablaran de lo que es los ingredientes que incluía cada alimento, sino también de cuáles eran las experiencias que se detonaron a partir de esta creación de alimentos, experiencias de vidas en las cuales narraban sentimientos, añoranzas, nostalgias, tanto de la forma de vida como también con lo que viene siendo los nexos familiares. En este caso, su experiencia sobre la cocina, ¿no? De qué manera ellos habían aprendido a cocinar o cómo se habían dado a la tarea de permitirse cocinar también, ¿no? Incluso rompiendo con ciertos estigmas, puesto que muchos de sus integrantes pues no eran solamente mujeres, sino también hombres que en algún momento dado se vieron en la necesidad de aprender a cocinar y por lo tanto lo hicieron, ¿no? Se animaron a hacerlo. Después de este conocimiento sobre cómo se iba a desarrollar el taller, nos pusimos entonces a escribir. Con las personas que no sabían escribir, pues bueno, se les tomó una grabación y entonces logramos obtener de ahí varios tipos de textos, tanto poemas como relatos, como también refranes y otro tipo de textos literarios de tipo popular, ¿no? que permitieron también enriquecer este recetario. Y por último, pues bueno, nos dimos a la tarea de hacer lo que es la postproducción, que es precisamente un registro audiovisual de todo lo que estuvimos realizando durante el proyecto, más la corrección de estilo de estos textos, la depuración también de esta información, la transcripción de las grabaciones y de los videos y también una preparación de un archivo en Word para entregar directamente a una editorial que pudiera publicar este material. En cuanto a los resultados, tuvimos ahora sí que muy buena respuesta, ¿no? Al principio se había pensado solamente trabajar con 45 personas, al final logramos trabajar con 84 mujeres en total, con 16 hombres en total, y entonces logramos ahora sí que trabajar con 100 personas en los 5 municipios, en las edades entre 51 años a 88 años de edad. Y por último, pues bueno, se realizó también una reunión posterior con ellos para poder establecer una presentación del libro, en la cual no solamente se presentara este producto como algo formal, sino también que se hiciera una fiesta alrededor de los alimentos, en las cuales literatura, en correspondencia con el material audiovisual y otras manifestaciones que las mismas personas de la tercera edad propusieron, como cantos, como bailes, como poemas, como muestras también pictóricas, entre otros, pudieran enriquecer esta presentación y entonces realmente hacer una fiesta alrededor de estos alimentos, donde también se presentaran tanto alimentos típicos como también tipo de banquetes, para poder entonces consolidar esta idea sobre lo que es lo culinario, ¿no? Y esta poiesis que implica la creación de los seres humanos y esta transformación de sus vidas a partir de esta creación de alimentos. Y pues bueno, ¿qué es lo que sigue a partir de esto? La presentación de un libro, la presentación de un material audiovisual y por supuesto el compartir una experiencia maravillosa de estas personas con las cuales tuvimos la oportunidad de saber de su pasado, de saber de sus costumbres, de saber de sus tradiciones, también de comprender qué era lo que los movía en sus sentimientos, en sus emociones y sobre todo saber qué tanto había en esos recuerdos de una forma de vida que hasta la fecha se añora, que todavía se retoma con nostalgia y que podemos ver a estos alimentos como una manera de revivir precisamente esa memoria. Y pues esperemos que les guste este proyecto. Muchas gracias por su atención y pues larga vida al Instituto Cultural de Aguascalientes y al programa precisamente de desarrollo cultural para la atención a públicos específicos que permite la realización de este tipo de proyectos, sobre todo pensando en hablar de las personas y de apoyar proyectos totalmente humanos. Gracias.